bueno, ustedes ya tienen este trabajo práctico, están las fechas de entrega y las fechas que me tienen que entregar este trabajo práctico. ¿Sí? ¿En qué consiste? En la programación del movimiento suelo. Bueno, en función de datos de campaña que se adjuntan, deberán estudiarse el movimiento del suelo y determinar las distancias de transporte a los fines de la adopción de los equipos que conduzcan la máxima economía. Dispongo de una serie de equipos para realizar este trabajo: topadora, motopala, camiones Forcargo y cargadora frontal. La longitud de obra que vamos a analizar es de 6,20 kilómetros, 6 kilómetros. El factor de compactación obtenido en el laboratorio es, bueno, tengo un coeficiente de compactación entre progresivas, que se me varía entre otras progresivas. De la progresiva 0 a 2400, el factor de compactación es 1.10, y de la 2400 a la de 6200 es 1.15. Los resultados del levantamiento topográfico de perfiles transversales en metros cuadrados están indicados acá. Tengo la progresiva y a continuación las áreas de terraplén y desmonte. O sea, se entiende que yo ya tracé la rasante, lo hice las progresivas que están ahí, aproximadamente están cada 100, 120, etc. 100 metros, 120 metros, tal vez algunas un poco más cerca, 80 metros. A esa progresiva yo tracé mi perfil transversal, similar a como hemos hecho en diseño geométrico vial, es decir, dibujé mi gálibo transversal, colgué mi rasante de proyecto respecto al terreno natural y calculé las áreas en desmonte y en terraplén que se producen. ¿Sí? Bueno, también me da el trabajo práctico, están ahí consignadas todas esas áreas, ¿no? Terraplenes y desmontes. Y también el trabajo práctico me da los lugares, me indica lugares aptos para préstamos, para obtener el suelo. El tema depósito no es tan complicado como los préstamos. El préstamo sí, porque necesito tener primero suelo de calidad, que cumplan con las especificaciones técnicas, y en cantidad, ¿no? Necesito tener la cantidad que requiero, si no tendré que ir a otro préstamo y buscar en otro lado, ¿sí? Entonces, me dice que entre las progresivas 300, o en la progresiva 300, hay un préstamo que me permite suelo hasta 200 metros cúbicos. En la progresiva 520, un préstamo sin restricción, prácticamente puedo sacar lo que quiera de ahí, la cantidad de suelo que quiera. En la progresiva 1270, también hasta 300, la progresiva 3650 hasta 500, en la progresiva 4150 no hay restricciones, puedo sacar lo que quiera de suelo. La progresiva 6200 me permite sacar hasta 280 metros cúbicos, y la progresiva 6350 no tengo restricciones tampoco. O sea, me está ubicando en dónde están los préstamos para que yo programe mi movimiento de suelo. Para las tareas de excavación, dispongo de una topadora, cuya hoja topadora tiene un ancho total de 4,99, asumiendo una superposición de 25 por solape, por pasada, para un total aprovechamiento del material. Bueno, esas son las condiciones del trabajo práctico, ¿sí? Bien, yo voy a desarrollar entonces, les voy a dar una breve reseña de lo que es el movimiento suelo, y les voy a dar algunas ideas, ¿no?, de algo similar a esto para que ustedes ya encaren el desarrollo del trabajo práctico. ¿Tienen alguna duda preguntas respecto del enunciado? Bueno, entonces les voy a compartir ahora la pantalla. La busco el apunte. Bueno, ¿todos están viendo? ¿Bien, bien? ¿O todavía no? Sí, ya se ve. Bien. Entonces, este es el cálculo, la programación del movimiento suelo. Básicamente, yo tengo, este es el perfil transversal que ustedes veían,
Y bueno, en este caso, bueno, tengo una alcantarilla, pero tengo el paquete estructural, la subrasante, y yo debo tener un terraplén. Básicamente esto es lo que estoy, lo que estoy buscando. ¿Tá? Entonces, me dice que el movimiento suelo es uno de los ítems más influyentes sobre el aspecto económico de la obra vial. Bueno, ¿por qué? Porque ahí está, primero porque son volúmenes muy elevados, volúmenes grandes. Aquí trabajamos con grandes movimientos, grandes volúmenes de tierra. Segundo, porque el transporte es caro, e incluso, ya lo han podido ver en los prácticos anteriores, al analizar los costos horarios, el costo, ya sea que yo sea dueño del equipo vial o lo tenga que salir a alquilar a un tercero, en ambos casos es costoso. Hay mucho costo ahí, entonces debo tratar de, es un aspecto importante del presupuesto. Si yo tengo acá si yo tengo, vean acá abajo, una cierta terreno natural que está marcado acá, y esta es mi rasante, la que está en recta, ahí se la marca la rasante, y cada tanto tengo las progresivas. Por ejemplo, puedo calcular la longitud entre progresivas, que sería la progresiva 1 menos la progresiva 0, me va a dar la longitud 0,1, progresiva 2 menos progresiva 1, la longitud 0,2, tengo esas medidas de las progresivas, y así sucesivamente. Fíjense en los distintos perfiles. Acá voy a tener, si corto, miro de costado, aquí voy a tener un terraplén al principio, voy a tener un gálibo en terraplén, un perfil transversal en terraplén. Aquí también, hasta que en este punto, muy cercano al punto de inflexión, digo yo punto de inflexión, en el cual en realidad en donde corta el terreno natural a la rasante, aquí paso a tener ya todos los perfiles transversales en desmonte. Tengo que, es decir, todo esto va a ser aporte de suelo y todo esto que está acá va a ser extracción de suelo. Uno, si necesito aportar suelo, lo traeré de un préstamo, y si lo necesito depositar, va a un depósito. ¿Sí? Por lo tanto, el estudio y valoración de este movimiento suelo lo debemos hacer con mucha atención, prestarle mucha atención a esto, porque implica mucha pérdida o ganancia de dinero. ¿Sí? ¿Qué tenemos en líneas generales? ¿Qué operaciones comprende esto? Bueno, hay un aflojado del suelo, la excavación del suelo, seleccionamos el tipo de suelo, ya sea que lo tengamos en un préstamo, esto tenemos que hacerlo, o que lo tengamos en el propio terraplén para sacarlo afuera en un desmonte. Transporte, la distribución, el compactado y luego el perfilado del suelo. Básicamente esas son las operaciones de todas las tareas. Una de las más difíciles es calcular el costo del transporte, el movimiento de los volúmenes que intervienen. ¿Sí? Bien, vamos a ver a priori un método que nos permita calcular este movimiento de suelo. No es un método perfecto, pero anda muy bien para programar todo el movimiento de suelo y poder programar cuál es, incluso volver para atrás y programar cuál es la rasante más económica, es decir, variar la rasante haciéndola lo más económica posible. Este método, que aunque no es exacto, nos brinda muy buenas aproximaciones. Supongamos que tenemos acá un perfil longitudinal del terreno. Esto es lo que sería el terreno natural, esta línea, y luego la rasante. Aquí podemos distinguir, bueno, yo puse para progresiva 50, 100, 150 y 200. Puedo distinguir 4 secciones típicas, digamos, en realidad dos, pero bueno. La sección en desmonte de 1, las 2 secciones en terraplén T2 y T3, y una sección de 4 también en desmonte. Es decir, acá tendré que sacar suelo para lograr ir a la rasante, a la cota rasante, y aquí tendré que aportar suelo para ir a la cota de la rasante. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, este es el perfil transversal D1, fíjense, el terreno natural está por debajo, acá tengo el dibujito, el
esquema, el perfil longitudinal, contrastándolo con el perfil transversal. La progresiva 50, por ejemplo. Aquí tenemos la progresiva 100, en donde ya tenemos una parte está ya en terraplén, y luego tenemos, bueno, la siguiente similar a esta, T2, o T3, perdón, y luego D4 que vuelve a caer el gálibo, el perfil transversal, en desmonte, ¿sí? En el caso acá de los terraplenes, podemos tener una compensación transversal, ¿no? Como le decía, en el cual pueden estos volúmenes acá, para lograr las cunetas, si el suelo cumple con las especificaciones, ser volcados acá y configurar con esto el terraplén. O sea, eso sería una compensación transversal que se busca. Bien. Entonces, el hecho está en poder calcular, medir las áreas de terraplén y desmonte. Había un método antiguo que se hacía cuando no existían las computadoras, digamos, o no estaban difundidas, existían pero no estaban difundidas, era el de medir y calcular por 1 centímetro. No voy a hablar de este método porque ya no tiene sentido, yo con AutoCAD ya puedo sacar las áreas, no tendría mucho sentido. Lo que sí trato es que en todo momento pueda compensar las áreas de desmonte acá en los perfiles transversales con las de terraplén. Trate en la medida de compensar o llegar a tratar de estar cerca de ese equilibrio. Trate, hay veces que no puedo. No voy a poner un gran énfasis, pero trate, esa es una situación perfectita. Bien. Acá los métodos de cálculo pueden ser cualquiera de los que están acá, pero bueno, no voy a abundar en esto. ¿Sí? Generalmente nosotros vamos a realizar esto mediante tomando el AutoCAD, generalmente. Bien, ¿qué tengo yo entonces básicamente? Bueno, voy a tener que se me forman volúmenes como consecuencia de la obra caminera, se me forman volúmenes. Acá voy a tener áreas primero, áreas. Estos serían terraplén, la área 1, A2, A3, A4, A5. Esas áreas van a estar separadas entre las distintas progresivas, por ejemplo, P1, P2, P3, la longitud L1, L2, L3, que es la longitud entre progresivas. Generalmente, esto es lo que geométricamente se me forma. Entonces, yo puedo acá hacer un cálculo y decir que, bueno, para la progresiva P1 tengo el área 1, puedo calcular el área media, el área media entre A1 y A2, un área, ¿por qué? Porque, a ver, este dibujo es muy bonito, pero no olvidemos que primero el fondo no es así, el fondo es terreno natural donde apoyamos, es una subrasante, con lo cual, es el terreno subrasante, con lo cual no necesariamente está así muy, muy bonito, muy geométrico, digamos, ¿no? Eso. Y estamos hablando de volúmenes. Los volúmenes, en la parte de arriba hay una serie de pendientes, transversales, etcétera. O sea, esto es una idealización a lo que tenemos de volúmenes de tierra real. Con lo cual, yo puedo hablar acá, y por eso hago esto, de tomar una semisuma de las áreas, ¿no? Por ejemplo, entre el área 1 a 2, tratar de lograr el área media, ¿no?, entre esas dos, que va a ser obviamente el promedio geométrico entre ambas, área 1, área 2 dividido 2, entonces ahí estaría, porque tampoco sé, puedo llegar a saber lo que ocurre en el área 1 y el área 2, pero entre área 1 y área 2, estamos hablando de posiblemente 100 metros, casi una cuadra, no sé si ha habido una lomada, baja, ya eso depende de la rasante, no sé el terreno natural si ha subido en ese sector, es decir, es todo irregular. Podemos decir que sea así geométricamente tan pintoresco como lo tengo acá. Con lo cual tomaría un área media, A1 más A2 sobre 2, trataría de minimizar entonces ahí los errores, y esa área media, si considero la longitud L1, puedo llegar a calcular volúmenes parciales entre áreas conocidas, como la multiplicación de esa área media por la longitud que estaría, digamos, a la cual correspondería esa área media. Por ejemplo, acá el volumen sería 1 más A2 sobre 2,
por L1, A1 más A2 sobre 2 por L2, en realidad acá, perdón, hay un error, acá tendría que ser A2 más A3, ya lo voy a corregir, este valor debería ser A2 más A3, este valor. A2 más A3, Bien, ¿estamos? Y así sucesivamente por la longitud L2 sobre 2, AN menos 1, más AN, seguiría esa forma, no sé cuántas áreas tengo, va a tener la progresiva por Ln menos 1. Vale decir que el volumen, si ahora opero acá, aplico propiedad distributiva junto, voy a poder tener A1 por L1 sobre 2, más A2 por L1 sobre 2, más A2 por L2 sobre 2, etcétera, etcétera, más AN menos 1 por L1 sobre 2, más AN por Ln sobre 2. Vuelvo a tratar de juntar esto, y puedo llegar a tener A1 por L1 sobre 2, más A2 por L1 más L2 sobre 2, es decir, puedo tener áreas ahora, áreas perfectamente delimitadas, conocidas, por longitud, la longitud media entre esas áreas. Fíjense en que el área 2, tengo ¿qué cosa? La longitud L1 que está anterior y la longitud L2 que está posterior. Entonces, el área A2 por su longitud anterior, por la semisuma de la longitud anterior, más la longitud posterior sobre 2, la distancia media. Bien. Bueno, esto es lo que me estaría quedando. Es decir, puedo reducir todo este análisis de volumen a una multiplicación entre área por una mitad de longitud. O podría tener, este es un caso, fíjense en un caso en el cual tengo el área y multiplico por el promedio entre la longitud anterior y posterior. O bien el caso anterior, en que tengo un área, digamos, más la siguiente sobre 2, el área media, multiplicada por la longitud precedente, ¿sí? Y así sucesivamente. Esa es otra forma de calcular. Bien. Esto da lugar a dos formas de elaborar la planilla en la cual voy a volcar los volúmenes. Una, encarando un método que sería el de las áreas medias, y el otro el de las distancias medias. Habría dos formas de encargar. Ambos son similares. Debemos llegar no vamos a llegar exactamente al mismo valor, eso es imposible, pero sí, por ejemplo, puedo llegar a tener volúmenes similares. Y la forma de los diagramas, tanto que lo haga por un método como que lo haga por otro método, van a ser la misma forma, ¿sí? Sí, puedo optar por uno u otro. Habrá que hacer una pequeña corrección entre unos dos métodos, pero básicamente con ambos puedo andar. Entonces ya visualicemos el método de las áreas medias y el método de las distancias medias, ¿sí? Las planillas normalmente son estas. Esta es una planilla genérica, la progresiva n-1, la progresiva n, la progresiva n+1. Acá vamos a tener las áreas de terraplén, eso me viene de haberlo analizado, el terraplén n-1, el terraplén correspondiente a la progresiva n-1, el desmonte correspondiente a la progresiva n-1, más abajo el terraplén a la progresiva n, el desmonte a la progresiva n, etcétera, etcétera, ¿sí? El terraplén de la progresiva n+1, el desmonte de la progresiva n+1, todo tratando de ver los gálibos transversales. ¿Estamos? La distancia entre progresiva va a ser Ln-1, Ln, Ln+1. La distancia media entre progresivas puede ser esta. Luego tendré que calcular, tener en cuenta lo que se llama el factor de compactación. El factor de compactación. El factor de compactación, dijimos, ustedes ya han estado viendo dos tipos de factores de factor. Uno es el de esponjamiento. ¿Quién me dice, para que no se duerma, cuándo se produce el factor de esponjamiento? Cuando el suelo es roturado, digamos, cuando se lo excava. Cuando se lo excava. No necesita ser roturado, ¿no? Cuando se lo excava, directamente estoy excavando el suelo,
La roturación también es, pero más que nada la roturación es para especie de pulverizar un poco el suelo, ¿no? Volverlo un poco más pulverulento, para deshacer grumos, deshacer terrones, ¿eh? Esa es pero básicamente ya al excavar el suelo, al sacarlo de su condición natural, de su compactación natural, digamos así, el suelo automáticamente esponja. ¿Por qué debo tener en cuenta esto? Porque debo tenerlo en cuenta cuando tengo que mover, es decir, transportar al suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo capaz que diga, mira, tengo ahí que excavar 2 por 3 metros y por 1 metro de profundidad, 6 metros cúbicos. Excavar, pero no transportar. Al transportar eso esponja y voy a tener que transportar una mayor cantidad de material. Bien, eso sería el coeficiente de esponja. Y otra cosa es lo que se denomina el coeficiente de compactación. Y ahí es donde ya se reduce el volumen del suelo por efecto de la compactación. ¿Qué es la compactación? Es acercar las partículas de suelo unas a otras, reduciendo los espacios vacíos que quedan entre partículas. A eso hago alusión cuando compacto. Para facilitar la compactación, es decir, la movilidad entre partículas, lo que sería la lubricación entre partículas, además de compactar, agrego agua. Entonces ya las partículas se lubrican y pueden moverse y acomodarse mejor unas con otras, ocupar los espacios vacíos, entonces mejoro el efecto de la compactación. Pero la compactación reduzco el volumen, ¿sí? Bueno, por eso es que voy a tener en cuenta un factor de compactación en la planilla, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a ver directamente uno de los métodos, acá, básicamente esta planilla. Este sería el método de las distancias medias. En el método de las distancias medias, fíjense en la forma de la planilla es la misma que habíamos visto hace un rato. Yo tengo terraplenes, desmonte, las longitudes entre progresivas, la distancia entre progresivas, y luego la distancia media entre progresivas, es decir, ln-1 más ln más la que le sigue dividido en 2. El factor de compactación, y luego tengo que calcular los volúmenes parciales. En terraplén, ¿cuál es el volumen parcial en terraplén? Va a ser la multiplicación de 2 por 4, es decir, el área que yo tenía de transversal de terraplén por la distancia media, es 4 acá, la columna 4, eso me va a dar el volumen de terraplén. Ya voy a pasar de un área de terraplén transversal a un volumen de terraplén, ¿sí? Lo mismo, lo que tenga a desmontar acá, por ejemplo, el desmonte que tengo en esa sección transversal, correspondiente a la progresiva Pn-1, lo voy a multiplicar nuevamente, a esa columna 2', correspondiente a desmonte, lo voy a multiplicar por la distancia media, calculada, para esa correspondiente progresiva, y eso me va a dar el volumen parcial de desmonte. Ahora bien, hemos dicho que el terraplén debe ser afectado por un coeficiente de compactación, que va a estar dado entre la relación entre la densidad natural del terreno y la densidad Proctor, el ensayo Proctor, el ensayo de compactación Proctor, esa densidad que se saca del ensayo, densidad máxima, esa relación me va a dar el coeficiente de compactación, el factor de compactación, porque es a la compactación que yo debo aspirar. El terraplén y toda capa debe compactarse a la máxima densidad y a la humedad óptima. Y esos dos valores salen del ensayo Proctor de compactación, ya sea que nos pidan el T90 o el T180, ¿sí? Es decir, el Proctor modificado. Cualquiera de los tres que nos pidan, nosotros tendremos que obtener la densidad de ese ensayo. Con lo cual, tenemos que valorar que el terraplén va a estar en esa situación. Por eso lo valoramos con ese coeficiente de compactación F. Bien. Y aquí corregimos los terraplenes equivalentes, que no es otra cosa que multiplicar el valor del terraplén, o sea, la columna 6, por el factor de compactación que es 5. Una vez que tenemos esto hecho, ya trabajamos con el valor de desmonte y el valor del terraplén equivalente. Luego vamos a ir calculando los volúmenes compensados transversalmente y luego haciendo
el volumen acumulado. Nosotros podemos acá, les hice un resumen de las distancias medias, en la cual tengo, fíjense, tres progresivas cualquiera, la progresiva PN, ya llamé P1 ahí, la progresiva PN-1, que es una progresiva 0, y la progresiva PN+1, perdón, que es la progresiva P2. A su vez, en cada uno de esos, esto es visto longitudinalmente, en cada uno de esos perfiles transversales tendré un área en desmonte, que es esta que está en negrita, y un área en, en terraplén, y un área en desmonte, que es la que está en rojo. Ahí tenemos ATN y ADN. Entonces el volumen en terraplén, en la progresiva n, va a ser igual al área del terraplén n, esta que está aquí, multiplicado por L1 más L2 sobre 2. Es como si tomaría acá, fíjense, se la marqué, una semidistancia, semilongitud, digamos, que me rodean a ese perfil transversal que estoy analizando, que está dada por la semisuma entre la longitud precedente y la longitud posterior, ¿sí? Bien. Bien, vamos a ver ahora la planilla que se usa. Esto sería para la distancia, el método de las distancias medias. Y ahora veamos la planilla que se usa para aplicar el método de las áreas medias. De las áreas medias. Les vuelvo a repetir que esto al final me dan valores similares. No exactamente igual, para nada, para nada. No pretendamos eso, pero sí me dan valores próximos en el orden, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso ya, fíjense, yo tengo, ¿la ven bien a la planilla o se la pongo, la están viendo bien a la planilla? Bien. Bueno, yo tengo que también acá es lo mismo, para cada progresiva informar su área de terraplén y área de desmonte. Y acá sí ya trabajo con área media, es decir, acá voy a tener el área media del terraplén. Fíjense, vamos a la progresiva n, la primera no porque tenemos área 0 al inicio, entonces vamos a la progresiva Tn-1 más Tn, es decir, el área Tn-1 y más el área Tn, dividido 2. En desmonte, esto es exactamente igual, no lo puse para no complicar la planilla, pero sería el desmonte Dn-1 más el desmonte Dn sobre 2, la semiárea del desmonte. Y luego tenemos la distancia entre progresivas, Ln-1, Ln más 1. El factor de compactación también. Y luego vamos a tener los volúmenes parciales. Fíjense en los volúmenes. Va a ser el volumen en terraplén, obviamente va a ser 2 por 4, es decir, el área en terraplén por la distancia, es decir, sería 2 por 3, perdón, ¿no? Aquí hay un error, 2 por 4, 2 por 3. Sí, 2 por 3 sería, ¿está? No, es que hay 2', 3, 4. Bueno, aquí hay un error. Esta sería 3'. Bueno, ya lo voy a corregir. En realidad sería la distancia L, la distancia entre progresivas por la semisuma entre el área mínima, ¿no? Eso sería acá. Y acá sería el área, el área media, perdón, el área media entre desmontes por la distancia entre desmontes. Lo tengo que corregir aquí el apuntecito. Están mal los números. Es decir, volvemos a repetir para que no se confunda. Yo calculo el área media acá en terraplén y el área media en desmonte. Este área media en terraplén, que es la columna 3, la voy a multiplicar por la distancia entre progresivas, que aquí erróneamente le volví a llamar 3. Tengo que redimensionar. Pero esta área media la voy a calcular por la distancia entre progresivas. En terraplén. Eso me va a dar el volumen parcial de terraplén. Luego, el área media correspondiente a desmonte, lo voy a multiplicar por la distancia entre progresivas, y eso me va a dar los volúmenes parciales en desmonte. Pero ahora debo afectar
el área en terraplén por F, por el coeficiente de compactación, por el coeficiente, y calcular el terraplén equivalente. Una vez que tengo eso, ya trabajar directamente con el volumen de desmonte parcial y el volumen de terraplén equivalente parcial. Luego voy a sacar los volúmenes compensados transversalmente, que es la diferencia entre terraplén y desmonte. Yo voy a tener, digamos, un volumen en terraplén y un volumen en desmonte. Un volumen en desmonte y un volumen en terraplén equivalente. Hago la diferencia y si esa diferencia me da que prevalece el ', en terraplén lo voy a colocar en la columna 7, acá. Ahora, si prevalece el volumen en desmonte, lo voy a colocar en la columna 7', que está acá. Bien, eso es la compensación transversal. Y luego, la compensación, vamos a corregir un poco, perdón, a ver si puedo abrir. Sí. Ahí estaría. Bien, estaba faltando esto, pero todos los números tengo que poner bien. Entonces, el volumen acumulado va a ser igual a la suma acumulada de los volúmenes. Es decir, si yo tengo primero terraplenes con terraplenes, voy sumando y coloco en la columna de terraplén. Luego voy restando los desmontes. En cuanto paso al área de desmonte, ya acumulo por el lado de desmonte, ¿sí? Es decir, tengo volúmenes compensados transversalmente y volúmenes acumulados. Bueno, la mecánica de la planilla es muy simple, no es complicada, bastante simple. Acá tengo un resumen de lo que sería el método de las áreas medias. Siguiendo esto, no nos podemos perder en las planillas. Pero sí les aconsejo que planillen, porque eso es lo que me da mucha rigurosidad, me ordena el trabajo, ¿sí? Planillita Excel. Fíjense, aquí tengo de nuevo una progresiva 0, progresiva P1 y la progresiva P2, ¿no? O progresiva N-1N y N más 1. ¿Sí? Bien. Tengo la distancia, vamos a progresiva N, y tengo la distancia L1 anterior y luego L2 posterior a esa progresiva. El volumen, el volumen en terraplén de la progresiva N va a ser el área en terraplén N-1, esta que está aquí, más el área en terraplén NN, dividido 2, semisuma, es como si acá aquí en trazo le hice un área media, multiplicada por la longitud L1. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo hacemos con el desmonte, que está marcado acá. El volumen en desmonte, es decir, es el área en desmonte, N-1, más el área en desmonte N, dividido en 2, la semisuma, como se sacaría aquí una línea de trazo en desmonte colorada para abajo, por L1. Bueno, esta sería la forma de efectuar la planilla que debemos hacerla, ¿sí? Bien, ¿hay alguna duda acá? ¿Les queda alguna duda? Por ahora no. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver algunas características de esto, o sea, una vez que hemos realizado esta planilla, tanto por el método de las áreas medias o esta que está acá, por el método de la distancia media, a mí me interesa graficar en un eje de coordenadas, en un eje cartesiano, digamos, en el plano, me interesa en las abscisas dibujar las progresivas. Y en las ordenadas, dibujar los volúmenes, en terraplén o en desmonte. Hacia arriba en terraplén, abajo en desmonte. Y ahí estaría teniendo en correspondencia con cada progresiva los volúmenes a mover, ¿sí? Los volúmenes que voy a mover, los volúmenes que debo, cuyo movimiento debo programar. Eso constituye y se denomina el diagrama de Bruckner. La U es con diéresis, esto es alemán, los Bruckner, los primeros que lo idearon, y hasta el día de la fecha, con sus múltiples errores que pueda tener, es un método bastante bueno para programar.
diría, muy bueno para programar. Y es usado masivamente. ¿Sí? Entonces, esto constituye el diagrama de Bruckner, que grafica volúmenes en terraplano de monte en función de las progresivas, ¿no? Que ya vamos a volver sobre eso. Antes de eso, nosotros, fíjense, podemos realizar también un diagrama de área. De hecho, este es el antecedente del diagrama, en el cual acá, en el lugar de graficar volúmenes, grafico áreas transversales, en terraplén para arriba, en desmonte para abajo, y acá progresiva. Fíjense, aquí tengo una planillita tipo para progresiva 0. Bueno, el área en terraplén es 0, el área en desmonte es 0. La progresiva 50 acá, esto está en hectómetros, la progresiva 50 tengo un área en terraplén de 1.5 y un área en desmonte de 2.5. Y así sucesivamente. Este es lo que sería un diagrama de área. Pero un diagrama de área que no está depurado. Es decir, yo tengo en una misma progresiva, tengo terraplén y desmonte. Bueno, debería proceder ahora a depurar este diagrama. Es decir, tener, por ejemplo, este caso en el cual sigo con terraplenes para arriba y desmonte para abajo, pero aquí sería un diagrama de área ya depurado, es decir, neteado, ¿no? Acuérdense en que tenía, miren ustedes, tenía 1.5 aquí de terraplén y 2.5 de desmonte. El neteo de esto sería 0.5 ¿en qué? En desmonte. ¿Sí? Entonces me voy al diagrama de área y tendría 0.5 en desmonte. Así sucesivamente, acá vemos que ya cambia a terraplén. ¿Sí? Bueno, este es un diagrama de área, también nos sirve, pero no es el diagrama de volumen. ¿Sí? Bien, veamos un poquito. Diagramas de área depurado, compensado, permiten obtener información muy útil para nuestro estudio del movimiento de suelo. Las áreas en exceso D o en defecto T, medidas en la escala correspondiente, darán respectivamente los volúmenes de suelo sobrante o faltante entre las progresivas consideradas. ¿Sí? Los volúmenes sobrantes se transportarán para la construcción de los terraplenes en los lugares donde falte suelo. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, acá tenemos en desmonte, en terraplén y en área en desmonte, área en terraplén y nuevamente área en desmonte. Si D es mayor que T, me va a sobrar suelo. Si D es menor que T, faltará suelo. Y si D igual a T, ambos se compensan. Situación un poco ideal. ¿Sí? Bien, a ver qué más podemos ver acá. Entonces, bueno. Pero, bien, pero lo que tendremos es a graficar el diagrama de masa o diagrama de... Es decir, graficar en lugar de las áreas, volúmenes en función de las progresivas. Es el mejor recurso existente para estudiar la disposición de volumen de tierra en exceso a lo largo de la carretera y también nos permite determinar el equipo más conveniente, ya lo vamos a ver, para asignar trabajo a determinado trabajo dentro de este movimiento de suelo. Entonces, veamos un poco la obtención del... Existen dos maneras de hacer el diagrama. Por método gráfico se lleva a cabo mediante la integración gráfica del diagrama de área. Si lo integramos al diagrama de área, hacemos la integración del diagrama de área, obtenemos el método de volumen, y mediante el llenado de una planilla de suelo, del movimiento de suelo, que es la planilla que les acabo de mencionar las dos, tanto por el método de las distancias medias o de las áreas medias, llenamos esa planilla, la tendencia, el resultado a obtener del llenado de esa planilla es obtener el diagrama de Bruckner. El diagrama de Bruckner. Aquí en el rusito. No. Ahí está. Bien. Entonces, veamos un poco. ¿Cómo sería esto? Tenemos, acá sí ya tenemos progresiva y volúmenes acumulados. ¿Se acuerdan las últimas dos columnas? La primera columna de progresiva y las últimas dos de volúmenes acumulados, ¿sí? En terrapleno. Con esas graficamos el diagrama de área, o de masas, o de Bruckner, en la cual aquí, fíjense en que ya tenemos
el terraplén, acá tenemos terraplén en metros cúbicos, desmonte en metros cúbicos, y tenemos la progresiva. Este diagrama tiene algunas particularidades. Todas las rectas del diagrama con pendientes que son de subidas, las de subidas, las rectas de subidas, corresponden a terraplén, fíjense. Y todas las rectas de bajada corresponden a desmontes. Este es un diagrama. Cada una de estas áreas que quedan mal llamadas áreas corresponden a volúmenes, pero cada una de estas áreas que quedan recibe el nombre de cámaras. Son cámaras, tenemos una cámara, esta está formada entre valles, esto es un valle y este es un monte. El monte tenemos a la subida un terraplén y a la bajada un desmonte. Y cada de estos sectores recibe el nombre de cámaras. Fíjense en que acá, por ejemplo, podemos distinguir otra forma del diagrama, otra característica del diagrama. Todo volumen de tierra, es decir, cada una de estas ordenadas corresponde a un volumen de tierra a mover entre la progresiva 0 y la progresiva correspondiente a donde está la ordenada. Este es un volumen, ya lo vamos a ver eso. Pero además que desde este punto en el cual el diagrama corta al eje de las progresivas hasta este punto, podemos decir que todos los terraplenes están compensados con los desmontes. Todo lo que yo terrapleno acá lo puedo colocar como desmonte. Es decir, son cámaras de trabajo que están compensadas acá. Esta última cámara, fíjense, no estaría compensada. Tiene un remanente de desmonte acá, le queda un volumen de desmonte, que habría que mandar algún depósito, ¿sí? Pero no estaría compensada esa cámara de trabajo. Entonces, veamos un poquito acá. Este diagrama goza de propiedades utilísimas en lo que respecta a la distribución de volúmenes, transporte económico del suelo, y de él podríamos sacar algunas conclusiones importantes. Cuando el diagrama se llevan los desmontes bajo el eje de la abscisa, los terraplenes arriba, las ramas ascendentes, lo que decía, corresponden al terraplén. Las ramas descendentes corresponden a desmonte. ¿Qué otras cosas más podemos saber del diagrama útiles? Las ordenadas representan el volumen del material, ¿sí? Representan el volumen del material que se dispone o que se necesita desde el comienzo del trazado hasta la progresiva de la ordenada considerada. Es decir, ¿se acuerdan que yo les marcaba una ordenada? Esa ordenada representa el volumen de material disponible desde la progresiva 0 hasta la progresiva en cuestión donde yo marco la ordenada. La ordenada de un punto cualquiera del diagrama, referida a una horizontal cualquiera, XY, representa el volumen resultante de terraplén o desmonte en el tramo considerado, ¿no? Por ejemplo, fíjense en la ordenada FG, acá, esta ordenada FG, representa el volumen entre la sección correspondiente a FG, esta sección, y la sección correspondiente al punto A. En una cámara, entonces, en una cámara de trabajo, esta es una cámara correspondiente a un monte, esta sería una cámara correspondiente a un valle, esa ordenada representa ese volumen entre la sección, a donde está la ordenada, y el punto donde el diagrama de alguna forma corta la horizontal en cuestión. ¿Sí? Bien. La diferencia entre dos ordenadas cualesquiera el diagrama referida a una horizontal, cualquiera X, del exceso de volumen entre las secciones correspondientes a las ordenadas de que se trata. La diferencia debe ser entre la ordenada de progresiva mayor menos la de progresiva menor. Este es el caso, por ejemplo. Aquí tenemos una horizontal cualquiera que hemos tirado. Ya vamos a hablar de esa distribución, un segundito. Entonces tiro una ordenada y me dice que, fíjense, entre la progresiva D y la progresiva F, yo tengo una sección acá EF y acá una sección GF. La diferencia entre ambos sería el exceso H que está acá. En este caso, exceso de terraplén. Sería el pedacito ese que está ahí, entre ambas progresivas. Bueno, algo importante. Yo acá tengo una horizontal que corresponde al eje donde voy a marcar las progresivas.
al eje X. Ese es un horizontal, se llama horizontal de distribución, pero puedo tener un número grande de horizontales de distribución. Horizontales de distribución son rectas paralelas al eje X, al eje de las abscisas, que me cierran cámaras. Es decir, en una horizontal de distribución, por ejemplo, acá están perfectamente compensadas los volúmenes de terraplén y desmonte entre la primera cámara y también los volúmenes de terraplén y desmonte de la segunda cámara. En la horizontal de distribución, paralela siempre al eje X, me delimita y me cierra cámaras de trabajo, ¿sí? Son horizontales de distribución. Puedo trazar un número n de horizontales de distribución en el diagrama de Bruchner. Un horizontal cualquiera x intersecta sobre el diagrama a puntos tales como A y B y C, entre los cuales se compensan los terraplenes con los desmontes, ya que por tener ordenadas nulas no existe exceso, es lo que le decía hace un rato. Es horizontal, por ejemplo, entre el punto A y el punto C, pasando por el punto D, es una horizontal de distribución, me delimita la horizontal de distribución dos cámaras de trabajo del diagrama de Bruchner, y me compensa terraplén con desmonte en ambas cámaras. Todo lo que saco de terraplén, lo que necesito de terraplén, lo puedo aportar con desmonte. Están compensadas acá. Son sectores compensadas y las cámaras delimitadas por esos sectores se denominan cámaras de trabajo. Bien, ¿qué más podemos sacar? Esto estamos hablando de características del diagrama para que ustedes tomen contacto con lo que son los diagramas. El transporte suelo dentro de esta cámara puede hacerse independientemente del resto del perfil longitudinal. El transporte suelo que tengo entre estas. Bien. Las cámaras situadas por arriba de la horizontal de distribución van a tener el nombre de montes y las que están por debajo se van a llamar valles. ¿Cómo está acá? Son otras características más que podemos tener. La ordenada máxima de cada monte o valla, ordenada IJ, por ejemplo, tomada con respecto a la horizontal de distribución, nos da el volumen total de suelo que hay que mover dentro de esta cámara. O sea, la máxima ordenada que está acá es el volumen máximo que tengo que mover dentro de esta cámara. Y así sucesivamente la ordenada MK dentro de la cámara que está como valle. Bien. La superficie de los valles y de los montes nos dan lo que se denomina, si yo saco esa superficie, la calculo por algún método, esta superficie de valle o monte, eso me da lo que se denomina el momento del transporte horizontal. El momento del transporte horizontal, correspondiente a los volúmenes que se compensan dentro de la cámara. Y si yo ese momento de transporte horizontal, es decir, ese área entre cámaras, la divido en el volumen máximo, eso me va a dar lo que se denomina la distancia media de transporte. ¿Sí? Esto es importante porque las instituciones como Vialidad me pagan todo lo que sea a partir de esa distancia media de transporte. ¿Sí? Bien. Veamos un poquito una cámara cualquiera, fijámonos una cámara cualquiera, la cámara BMCK, en lo cual el momento de transporte va a ser L, la longitud L es todo un diferencial de volumen, la sumatoria o la integral de L por dB o la sumatoria de L por delta de B, ese es el área, si yo hago la sumatoria, y esa es la superficie BCKB que va a estar dada por hectómetros metros cúbicos. Eso es lo que se denomina el momento del transporte que tenemos ahí. ¿Sí? El cociente resultante, la división de la superficie BCKB, por su ordenada máxima, KM, que está acá, por esta ordenada, nos da la distancia media de transporte correspondiente a dicha cámara de transporte. Esa es la distancia media de transporte, otra característica útil del diagrama. Aquí tenemos, por ejemplo, la distancia media de transporte es el momento del transporte que está dado por el área de la cámara, superficie BCKB, dividido en la máxima ordenada, que es la ordenada KM. Esto va a estar en hectómetro metro cúbico por metro cúbico. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos sacar de estos diagramas?
Generalmente, otra característica a tener en cuenta en los diagramas, yo le voy tirando todas las características para que ustedes tomen nota. Otra de las características que, si tengo cámaras muy alargadas en sentido vertical, implican fuerte excavación, muy fuerte excavación, pero con pequeño transporte. Por el contrario, si la cámara está más bien chata y extendida, va a haber un gran transporte en relación con una excavación reducida. Mucho transporte, poca excavación. Acá tengo los dos diagramas, fíjense, dos diagramas tipos, por ejemplo, uno en que tengo bastante extendida la cámara hacia arriba, vertical, y el otro extendida horizontalmente la cámara. ¿Qué más podemos sacar? Bueno, la posición de la cámara con respecto a la horizontal de distribución indica el sentido del transporte a realizar. Una cámara por arriba indica transporte hacia atrás, mientras una cámara por abajo, en este caso, fíjense, esta cámara por abajo, cámara por arriba, cámara por debajo, indica, la cámara por ahí significa un transporte hacia adelante, o sea, voy buscando la progresiva que le sigue, o puedo ir buscando la progresiva para atrás. ¿Qué más tenemos de características del movimiento? Bien. El sentido del transporte. Acá está el sentido del transporte. ¿Ves? Yo tengo que este sentido de transporte, supongamos que he trazado esta horizontal de distribución que está acá. La vamos a poner bien. Esta horizontal de distribución está aquí. Tracé esa horizontal de distribución. Bien. Fíjense, me ha quedado dividido en una cámara acá, un valle, un monte y un valle acá abajo, ¿sí? El nuevo diagrama. Entonces, fíjense, si tengo cámaras por arriba, el sentido del transporte generalmente es para atrás, y si tengo cámaras por debajo, el sentido del transporte es para hacia adelante, ¿sí? ¿Qué más tenemos de características? El estudio de cada cámara permite, aunque en forma aproximada, distribuir los equipos para el movimiento suelo. Ver cada cámara, yo ya lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, que si analizo cada cámara y tengo las distancias económicas de transporte de la motoniveladora, por ejemplo, de la distancia de la cargadora frontal trabajando con el camión, o de la motopala sola, con el empuje del tractor posiblemente, yo puedo, esas distancias económicas calculadas, puedo colocarla en la cámara y decir, bueno, hasta tal volumen yo lo voy a transportar voy a usar la cargadora frontal. Tal volumen voy a usar cargador de camión, tal volumen voy a usar motopala. Es decir, puedo ver cómo voy a asignar mi equipo a ese movimiento del suelo. ¿Sí? Eso es lo que está acá, por ejemplo. Todo esto puedo hacerlo con un equipo 1, motoniveladora más motopala. Esto con un equipo 2, excavadora más camión. Esto va a depender de esta base que está acá. Esta base me va a dar la distancia económica. Yo la marco la distancia económica ahí, y todo el área que me queda, o el volumen que me queda arriba, lo voy a mover con un tipo de equipo. Equipo 1, por ejemplo. Todo lo resto con equipo 2. Esto es importante porque esto me está pidiendo el trabajo práctico. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo obtenemos el diagrama de Bruckner? Básicamente, bueno, bien. Y aquí vamos a pasar. Depende, la elección es sencilla debido a la gran cantidad de variables que entregan. Una sería la naturaleza del tipo suelo, la longitud y ancho de los préstamos, la profundidad de extracción, las condiciones de trabajo, la magnitud de los volúmenes a mover y la longitud del transporte medio a realizar. Nosotros tenemos, por ejemplo, fíjense en esto que está acá, tenemos acá la rasante, esto el terreno natural, tenemos acá que tenemos desmonte. Cada punto máximo del diagrama de Bruckner, del diagrama de volúmenes, cada punto máximo corresponde a un punto de corte entre el terreno natural y la rasante. Esos son puntos máximos, fíjense, de corte. Lo demás, acá tenemos parte del terreno obviamente, fíjense en que va descendiendo la rama, y eso es desmonte. Acá va ascendiendo la rama, es terraplén, y acá nuevamente asciende la rama el diagrama Bruckner, y tenemos de nuevo terraplén. Acuérdense en que todas las ramas que ascienden eran terraplén, las que descienden son desmontes.
otra característica a presentar el diagrama. Y por último acá tenemos las planillas, fíjense, no por último, sino tenemos las planillas. De hecho, esto es lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo práctico. Fíjense, en esta planilla, ¿se alcanza a ver bien la planilla? ¿La ven bien, no? Sí, ingeniero. Sí, sí, Bien. se ve bien. Un poquito. Bueno, acá fíjense, son las planillas que venimos conversando, ¿no? Ustedes, el dato que les van a dar es la progresiva, las áreas en terraplén, las áreas en desmonte. Por ejemplo, aquí hay 39 metros cuadrados en terraplén, 15 metros cuadrados, 0,15, perdón, 0,15 metros cuadrados en desmonte. Veamos el área media. Bueno, en terraplén, ¿qué va a ser? 0,39 más 2,80 dividido en 2. Eso me va a dar el área media que está acá. El área en desmonte va a ser 0, perdón, sí, a ver, sí, 0,39, no, perdón, tengo que tomar como el área anterior que es 0, 0,39 más 0, el área antecedente, dividido en 2, me va a dar 0,20, está aproximado acá, en terraplén. En desmonte es 0,15, fíjense, 0,15 más 0, que es el área que le precede en desmonte, dividido en 2, aproximadamente 0,08. En realidad es la mitad de 15, que es 0,075, ¿sí? Bien, acá, cuando pasamos a la progresiva 150, tenemos que hacer 2,80 más 0,39 dividido en 2, eso me da 1,60, y 0,76 más 0,15 dividido en 2 me da 0,46. Luego calculamos la distancia interprogresiva. La primera progresiva, 0, menos 0, 0. 150 menos 0 es 150. 200 menos 150 es 50. Ahí vamos poniendo la distancia interprogresiva. Luego el coeficiente de compactación, 1,22 en este caso. Entonces, ¿qué hacemos ahora con los volúmenes parciales? Multiplicamos el correspondiente volumen en terraplén por la distancia. En el primer lugar será 0. Estamos en áreas medias, ¿no? En el segundo desmonte también será 0. Obviamente no haremos terraplén equivalente, pero vamos a la progresiva 150, en la cual tenemos el área media en terraplén 1,6 multiplicada por la distancia 150, me da en terraplén ya 239 ya en volumen, metro cúbico, y acá 0,46 por 150 me da 68,25 metros cúbicos, y ahora tengo que corregir el terraplén, convertirlo en terraplén equivalente, multiplicándolo por el factor, y me da 291,89. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora comparamos el desmonte con el terraplén equivalente. Fíjense, acá tengo 0, 0, no da 0. Acá tengo, de desmonte tengo 68,25 metros cúbicos, y de terraplén 291. Si yo resto, ¿qué tendré? ¿Volumen de terraplén o volumen de desmonte? Pregunta. Para que no se duerma. De terraplén, ingeniero, ¿cierto? Exactamente. Tendré la diferencia entre, es mayor el volumen de terraplén, ¿sí? Equivalente, que el volumen de desmonte. Resto y voy a tener 223, ¿pero qué? Terraplén, porque es mayor en este caso. Fíjense en este caso que está aquí. Tengo 284 en desmonte, metros cúbicos, y 71,68 en terraplén equivalente. Obviamente tengo más desmonte que terraplén, hago la diferencia, ¿y a dónde lo coloco? Lo coloco en desmonte, volumen compensado transversalmente, ¿sí? Voy clasificando desmonte terraplén, y luego el volumen acumulado ya directamente, fíjense en la acumulación, 0 más 223, 223, 223 más 111, voy acumulando, 335. Voy empezando a acumular los volúmenes en terraplén. Aquí empieza a desacumular, primero se acumula, y luego aquí, fíjense, empieza ya a desacumularse, porque 632 menos 212,70, y voy desacumulando. Llega un momento en que voy a pasar ya en volumen acumulado de desmonte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Esta es la planilla que voy a realizar
correspondiente a las áreas, correspondiente al método de área media. Ya la vamos a ver a la misma planilla correspondiente a las distancias medias de transporte, distancias medias, ¿sí? Ahora bien, si se me ocurre esto, lo puedo graficar las progresivas en función de los volúmenes acumulados. Aquí tengo la gráfica, ¿sí? En la cual tengo progresivas y volúmenes acumulados. Fíjense, en este es un diagrama de Brunner, hecho por el método de las áreas medias. Aquí voy teniendo las distintas cámaras de trabajo. ¿Se entiende esto? Bien, lo que voy a realizar ahora es el trazado de las horizontales de distribución. Previamente a esto, voy a colocar, voy a trazar las horizontales de distribución. Estaba buscando si puedo colocar, sí. Voy a trazar las horizontales de distribución. Las horizontales de distribución, que como le dije son horizontales paralelas al eje de las abscisas, me permiten compensar cámaras, ¿sí? Esas son las horizontales de distribución. Me permiten dividir. Acá, por ejemplo, tracé una horizontal de distribución. Esta es la horizontal HD. Bien. La horizontal la HD1, la horizontal HD1, por ejemplo, esa horizontal de distribución, HD1, es esta que está aquí. Luego tengo una horizontal de distribución HD2, puedo tener, ya le dije, N horizontales de distribución. Esta sería HD2. La horizontal de distribución HD2. Bien, estaría ahí. ¿Qué me está indicando esta horizontal de distribución? Me está indicando que esta cámara acá está compensada, este monte está compensado con este valle. Hasta acá, desde este punto. Este punto tengo todo el volumen, todos los volúmenes de terraplén compensados con los desmontes y sucesivamente terraplenes con desmontes, ¿sí? En este caso también. Y si caso otro horizontal de distribución, estas dos cámaras también están compensadas. Estas son horizontales de distribución, pero si estas horizontales de distribución, además de cerrar cámaras, montes y valles, la sumatoria de las bases de los montes menos las bases de los valles, la sumatoria es igual a 0. Es decir, tengo la misma base para valles que montes, es decir, es igual a 0, se compensa. Esa además es una horizontal de distribución de mínimo costo. Es decir, si esta recta que está acá, yo la puedo correr de tal modo que esta base más este pedacito de base acá tenga un valor que sea igual a esta base de valle más este pedacito de base de valle acá, además de ser horizontal de distribución, es horizontal de distribución de mínimo costo. De mínimo costo. Lo mismo acá. Esta horizontal yo la podría bajar un poco, ¿sí? La podría bajar un poco, de tal forma que la base de este monte sea igual a la base de este valle, y sería esta HD2 la de mínimo costo, obviamente entre estas progresivas. ¿Por qué no lo hago acá? Bueno, porque me conviene cerrar acá el diagrama, porque si yo la bajo esta, fíjense, en la cual puedo igualar la base de este monte con la base de este valle, pero aquí ya me va a quedar un volumen remanente que tengo que buscar de algún préstamo, ¿sí? Bien, aquí, a priori, viendo el diagrama, yo tengo compensada esta cámara con esta cámara con esta, y esta cámara con esta cámara.
Pero hay volúmenes que no están compensados. ¿Cuáles serían esos volúmenes que no están compensados? Hay volúmenes que tengo que buscar. Bueno, básicamente, se lo voy a marcar acá. Este sería un volumen que no está compensado, que tengo que salir y buscar de algún lado. Ahora lo vamos a hacer un poquito más grueso. Este que está acá, otro color, a ver, este sería un volumen. Y otro volumen sería, por ejemplo, todo este volumen que está acá. Todo este volumen que está acá, desde esta horizontal de distribución H1 hasta la HD2, ese volumen en terraplén lo tengo que buscar de alguna parte. Lo mismo que este volumen que está aquí, chiquitito, también lo tengo que buscar de alguna parte. Es decir, este Brunner estaría equilibrado, no obedece a horizontal de mínimo costo, salvo esta que está acá, la HD1, puede ser una horizontal de mínimo costo, porque esta base de monte, más esta otra base de monte, sumada con esta base de valle y esta base pequeñita de valle, se pueden equilibrar a cero, igualar a cero, es decir, quedan compensadas. Entonces sí sería la HD1 de mínimo costo, pero la HD2 no, se está viendo acá que esta base no es lo mismo que esta, no sería mínimo costo, pero no importa, porque me toca el último punto del diagrama que conozco, y me lo está cerrando el diagrama, ¿sí? Me está compensando estas dos cámaras. No importa que no sea la de mínimo costo, pero me está compensando esta cámara, pero me está quedando dos volúmenes, claramente, sin compensar, que es el primer volumen que está acá, este lo tengo que buscar para poderlo compensar acá, cerrar, lo tengo que buscar de algún préstamo, este volumen de terraplén inicial, y este volumen de terraplén que me queda entre la horizontal distribución 1 y la horizontal distribución 2. Bien, entonces, bien, esto sería un caso, por ejemplo. Veamos acá, por ejemplo, supongamos este caso en el cual he tomado, fíjense ya aquí enmarcado en cada punto que me daba, por ejemplo acá tal vez es la progresiva, entre la 450 y la 500 tengo un préstamo, es el préstamo 1, aquí tengo otro préstamo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 préstamos, no sé si esos préstamos son de libre disponibilidad o tienen una restricción, hasta 200 metros cúbicos, hasta 300, o de libre disponibilidad. Entonces, ahí he marcado los préstamos en correspondencia con la progresiva, y acá, por ejemplo, he tomado como la primera horizontal de distribución el eje, el mismo eje. Fíjense en que compenso un área con otra área y con otra área, están totalmente compensadas, y luego acá cierro y compenso esta área con esta área, y me queda únicamente este volumen que está acá. ¿Cómo voy a cerrar esa área de trabajo? O sea, yo tengo que buscar terraplén acá. ¿Cómo la voy a cerrar? Bueno, la voy a cerrar, a ver si lo puedo, para que lo vean bien. ¿Lo están viendo bien ahí? ¿Ven bien el diagrama? Sí, está bien. Bien. Fíjense, este préstamo no necesito utilizar a ninguno de estos préstamos porque ya he compensado terraplén y desmontes desde aquí hasta la progresiva un poco más superior a la 2850. ¿Sí? Está compensado. Y luego, desde esta progresiva acá, está compensada hasta 2 cámaras de trabajo. Vale decir que el único volumen que me queda de terraplén, porque es una rama ascendente, es este volumen que está acá. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, coloco el préstamo ahí, me fijo si tengo disponibilidad para ese volumen, si no tendré que buscar otro préstamo, además de ese, y fíjense, tiro una recta desde el borde del préstamo, ya les voy a mostrar cómo se marcan los préstamos en función del volumen, ya lo vamos a ver, cómo se marca ese rectangulito, en el cual lo que me interesa es la longitud, esta que está acá. Entonces tiro está el eje del préstamo y tiro un área hasta cortar la horizontal de distribución 2, H2, y luego una recta hasta cortar la horizontal de distribución H1, que es básicamente el eje. En donde me cortan los puntos 1, y ahí queda compensado todo el volumen
todo ese volumen excedente queda compensado, cerrada esa cámara de trabajo, queda cerrada, con este préstamo. Es decir, este préstamo puede compensarme esa área de trabajo, ¿sí? Bien. Bueno, aquí tengo algunos otros ejemplos de horizontal de distribución. Por ejemplo, esas son dos horizontales de distribución que las dos pueden ser de mínimo costo. ¿Por qué? Porque las áreas, las bases del diagrama son iguales. Esta base es igual a esta, y esta sumatoria de bases acá de valles y montes es igual. Pero fíjense en que se me desplazan, y ahí tengo volúmenes a buscar de terraplén acá, tengo un volumen a buscar acá, y tengo otro volumen acá a buscar. Ya tengo tres volúmenes que buscar, ¿sí? Bien, Ingeniero, sí, usted dijo ahí en el horizontal de distribución, uno hay que buscar un volumen de terraplén, que no lo sí, sabemos. ¿Ese volumen sí. hay que buscarlo para ver si el préstamo va a ser suficiente para compensarlo o no? Claro, yo acá tengo, sí, exactamente. Aquí tengo un volumen que no está compensado, porque tengo las dos cámaras acá compensadas, las tres, cuatro cámaras compensadas, pero tengo un volumen que no. Me tengo que fijar aproximadamente, eso será, veamos, 100, 200, 300, será 25, 50, no, tendría que ser 125, ¿sí? Cada una de estas rayitas. Entonces, por ejemplo, acá habría ahí, a la mitad sería 100 metros cúbicos de volumen, sería capaz un poco menos, serían 120, perdón, 90 y pico de volumen, 90 centímetros, metros cúbicos no compensados. Me tengo que fijar si tengo cercano eso, a esa progresiva, más cercano posible, un préstamo, de los que he marcado acá adelante, alguno de estos, por ejemplo, puede ser este préstamo. Tengo que fijar si ese préstamo que está ahí tiene disponible 90 metros cúbicos. Si no tiene disponible, si tiene 80 metros, tendré que buscar los 10 metros cúbicos restantes en el préstamo siguiente. ¿Tá? En este préstamo buscaré 90 metros cúbicos. En el siguiente, los 10 restantes. Por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo. Ingeniero, ¿Tá? ¿y ahora por qué la horizontal de distribución 2 no termina al final del valle? Bueno, lo ideal es hacer la terminal al final del año, pero ¿por qué no? Porque la he buscado como de mínimo costo acá, ¿sí? Es decir, en el cual la Ah, base del monte es igual a la base del valle. Eso me indica que la horizontal es de mínimo costo. Si yo la hubiera desplazado hacia arriba y cerrado acá, como el ejemplo anterior, acá, a ver, acá, fíjense, ¿está? En ese caso, lo cierro el diagrama, pero no es una horizontal de mínimo costo. ¿Sí? bien, Entonces, perfecto, en perfecto. ese caso, fíjense, miren la diferencia, por eso lo he hecho los dos casos para que miren la diferencia. ¿Sí? Aquí tengo un volumen a buscar, acá, el último, en la cola, y acá tengo un volumen también intermedio entre ambas horizontales de distribución, y luego tengo un volumen entre la horizontal de distribución H1 y el eje de las axis. ¿Sí? Hay una diferencia. Eso lo debo atender con préstamo. Si no está el caso en que relego, no tengo horizontal de distribución de mínimo costo, no tengo, pero sí, fíjense, en compenso cámaras, compenso perfectamente y únicamente tengo que buscar la diferencia de volumen. ¿Qué es esto? Que no hay ninguna regla escrita para las horizontales de distribución. Que tengo que probar alternativas y valorar en cuanto al mínimo movimiento de suelo. Aquí, fíjense, no tengo un horizontal de mínimo costo, pero el movimiento de suelo que tengo acá es simplemente en un préstamo que está muy cercano a la progresiva que necesito atender, muy cercano, está prácticamente ahí, y con un solo préstamo y un solo movimiento atiendo y dejo compensado este diagrama de Bloom. ¿Sí? En este caso, no. En este caso sí tengo horizontal de distribución, pero fíjense la cantidad de volúmenes que tengo que atender. Acá tengo que transportar volumen de un préstamo, buscar lo más cercano posible. Aquí tendré que buscar el préstamo más cercano y por último aquí. Como le dije, hay préstamos que me pueden atender directamente. En el caso estábamos hablando de 90 metros cúbicos. Tal vez el préstamo más cercano tiene 100 metros cúbicos. Listo, me lo atiende perfectamente. Puedo sacar de ahí los metros cúbicos. Pero en el caso que no tenga, que tenga disponible 50 metros, habrá 40 metros que tendré que buscar del préstamo siguiente. Si sea un préstamo sin restricción, bueno, tengo volumen de suelo, no hay ningún problema.
No hay limitación en ese caso. Bueno, de esta forma ustedes tienen que trazar las distintas horizontales de distribución. Acá veamos otro ejemplo, por ejemplo. Acá tengo 3 horizontales de distribución. 3 horizontales de distribución. Tengo una que no es de mínimo costo, pero que sí me compensa las últimas 2 cámaras. Aquí hay un volumen a buscar. Aquí tengo otro horizontal de distribución que es de mínimo costo, porque fíjense en la base de este valle y la base de este valle y la base de este monte son iguales. Esta es de mínimo costo, podríamos decir una H2 de mínimo costo, una H3 que no tiene mínimo costo, y una H1 de mínimo costo. Ahí la puedo trazar, y la base de este monte es igual a la base de este valle. Pero fíjense en la cantidad ahora de volúmenes que tengo que buscar. Aquí va a haber un volumen no atendido. Tengo que buscar un préstamo cercano para atender este volumen. Y luego acá, por último, tengo otro volumen de terraplén no atendido, necesito suelo, y lo tendré que buscar también del préstamo más cercano. Bueno, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Más allá de la configuración mecánica de la planilla de Bruckner, tanto por área media como por distancia media, lo que más me interesa es que programen el movimiento del suelo de esta forma, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, otra, fíjense, aquí tenemos 3 horizontales de distribución y las 3 son de mínimo costo. Las 3. Pero bueno, tengo nuevamente un volumen no atendido acá, un volumen no atendido en este sector, y por último, este volumen no atendido de cierre. El volumen de cierre no está atendido. Bueno, habrá que valorar qué me cuesta más, cuál es más trabajoso, aquí no hablamos de costo, obviamente, porque no tenemos costo del transporte metido acá. Eso lo tenemos en otros prácticos. Pero acá habrá que ver en dónde voy a mover mayor cantidad de volumen a la distancia que lo voy a mover, ¿sí? Bien. Por último, tengo el método de distancia media. Esto es básicamente lo mismo que venimos viendo. Aquí, fíjense, la progresiva, las áreas en terraplén y desmonte, que son datos del problema, y acá tenemos la distancia entre progresivas. Vamos sacando la distancia entre, fíjense, L1 más L2 sobre 2, entonces la distancia interprogresiva, y luego hacemos acá sacamos la resta entre la progresiva siguiente y la progresiva anterior, y luego acá hacemos las distancias medias. En este caso, fíjense, es 150 más 0 es 150, dividido en 2 me da 75. Luego tenemos 50 más 150 es 200, dividido en 2, 100. La colocamos acá, en el correspondiente a la progresiva 150. 100 más 50 es 150, dividido en 2, vuelve a ser 75, el área media. Tenemos el factor de compactación, y tenemos, en terraplén va a ser la multiplicación de esta distancia media por el área en terraplén. En desmonte va a ser la multiplicación de la distancia media por el área en desmonte, por el área en desmonte. Eso me va a dar el volumen parcial en desmonte, y luego afectaré el volumen de terraplén por el coeficiente de compactación, y eso me va a dar el terraplén equivalente. ¿Con cuál voy a trabajar? Con las dos últimas, desmonte y terraplén equivalente. Con esos volúmenes voy a trabajar. Y ahora voy a volver a compensar transversalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a comparar entre desmonte y terraplén equivalente. Fíjense, hay más terraplén equivalente, lo coloco en la columna de terraplén. Acá sigo con terraplén, voy acumulando terraplén, va aumentando, pero acá llega un momento en que ya empiezo a tener más desmonte. Entonces, empiezo a desacumular, paso transversalmente, la compensación pasa a desmonte, ¿sí? Y en este caso tenemos que hacer un pequeño artilugio, ¿sí? Un pequeño artilugio, nada más, que es que no se produce en el otro método de las áreas medias, y es que, fíjense, acá que puse en volumen acumulado, fíjense, esto se podría expresar como un error y no es así. El primer volumen, ¿cuál tendría que ser acá? ¿Quién me dice? Acá. Estamos acumulando volúmenes de terraplén y desmonte. ¿Qué debería poner ahí en la primera fila? Los 24. 24, ¿sí?
¿Sí o no? 24. Luego, la segunda fila sería 24 más 265, 290. Bueno, no se hace porque no puedo tener en la progresiva 0 un volumen, iniciar con volumen terraplén. Eso es ilógico. Eso no se me producía en el método de las áreas medias. Directamente la área media, por una simple multiplicación, era 0. Bueno, acá tengo que hacer 0, artificialmente, digamos, el volumen en la progresiva, la primera progresiva. Pero no pierdo volumen, porque lo estoy cargando en la segunda progresiva. ¿Eh? Si bien es cierto, aquí lo hago 0, fíjense en la segunda progresiva, ya lleva el valor del volumen de terraplén de la primera progresiva, que es 290,04. Y así ya sucesivamente largo todo para abajo los volúmenes acumulados. Es lo único que tengo que tener en cuenta en el método de la distancia media. Hacer la primera progresiva, el arranque, si no tendría un diagrama, vamos a ver este diagrama, en lugar de partir de 0 tendría partida de un cierto terraplén. Eso no puede ser. Bueno, únicamente acá ocurre eso y lo debo hacer 0 artificialmente, como digo yo. ¿Tá? Lo demás es exactamente lo mismo. Fíjense, acá está el volumen graficado con las distancias medias, está graficado. Básicamente es la misma forma, miren la forma anterior, básicamente lo mismo, por eso le digo que no hay pequeñas diferencias. Si nos fijamos acá en esto que está acá, tengo ¿en qué quedo? En un volumen de desmonte 398. Y acá estoy en un volumen de desmonte de 540 metros cúbicos. Hay una diferencia, estoy en el orden, no hay una diferencia en 1000 metros cúbicos, estoy en el orden, pero bueno, me interesa que la forma del diagrama también es la misma. ¿Sí? Bien, nuevamente marco los préstamos, en dónde van a ir a colocarse los préstamos. ¿Cómo hago con los préstamos? Bueno, nadie me preguntó eso, pero ¿cómo hago con los préstamos? Yo, por ejemplo, supongamos que yo acá tenga un préstamo de 200. Vamos a ver un poquito, a ver si lo puedo hacer acá. ¿Cómo hago con los préstamos? Supongamos que yo tenga un préstamo en el cual tenga un volumen B disponible de, pongamos, 180 metros cúbicos. ¿Sí? Ese es mi volumen que está en el préstamo. Entonces yo tengo que, ¿cómo voy a calcular? El volumen del préstamo va a ser igual a un cierto ancho de trabajo, A sub T, un ancho, A le voy a poner, multiplicado por el ancho por la longitud L del préstamo, eso a su vez también multiplicado por la profundidad E del préstamo. Es decir, voy a tener una cajita, un volumen, está molestando justo el zoom acá. Bien, vamos a ver un poquito. ¿Qué vamos a tener? Un pequeño, así. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O no? ¿O están dormidos o entienden todo? Sí, O... ahí sería Sí, sí, se donde entiende. el volumen préstamo ingeniero. Sí, exactamente. Por eso pretendo explicarles cómo se calcula.
del préstamo, cómo vamos a calcular y evaluar los préstamos en el trabajo práctico. Bien. Bien, ahí tengo entonces el volumen en el cual A va a ser esto que está acá, que lo vamos a marcar. Esto es A, esto que está acá. Este es el ancho del préstamo. E va a ser la profundidad este C, y L es la longitud del préstamo que está acá. Vamos a llamarle L mayúscula, ¿sí? Este es el préstamo, básicamente. Y yo sé que acá entran 180 metros cúbicos. Bien, A lo puedo definir yo en función del equipo que tengo. Acá dice que lo voy a hacer con una topadora que tiene un ancho de pala. En el práctico dicen, a ver si lo podemos ver acá, perdón, ustedes no lo están viendo ahora, pero dice que tiene, lo voy a efectuar con una, dispongo de una topadora Caterpillar, cuya hoja tiene 4,99 y la superposición 0,25. Entonces puedo restar 4,99 menos 0,25 o puedo trabajar con 4,99, con 5, etcétera, y tener el ancho, o n veces el ancho. N veces el ancho. ¿Estamos? Acá. Es decir, A no solamente puede ser el ancho de la topadora, de la pala, sino que puede ser n veces el ancho. Por ejemplo, acá podemos poner n veces el ancho, ¿sí? N veces el ancho, debido a que la puedo hacer entrar 2 o 3 veces a la topadora, en ese ancho. Esto hago una bajadita, una bajada, una rampa, hago una rampa, y por ahí baja la topadora y empieza a sacar, va bajando obviamente, y puedo ser n veces el ancho de la pala. Vale decir que la conozco, esta distancia, esta magnitud la conozco, esto lo conozco. E es el espesor. Generalmente trato de que no armar un piletón muy cercano a la traza, a la rasante, porque cuando libere al tránsito la futura traza, voy a tener un piletón cercano que va a ser un peligro, cuanto más profundo sea, para que si algún auto despista, vaya a parar al fondo, o un peligro incluso para cualquier persona. Entonces trato de que sea lo menos profundo posible. Puede andar, yo no aconsejaría más de 1 metro. Una medida óptima podría ser 50, 60 centímetros, vale decir que también lo voy a conocer. También conozco me lo puedo programar yo, entonces ya conozco esto va a depender de mi equipo y de las veces que yo lo quiera hacer entrar a mi equipo NVCA, va a decir que reemplazando acá los 180, reemplazando A o N veces A, reemplazando puedo despejar L, la longitud del préstamo, y eso sí lo necesito, a esa longitud la necesito. Primero, para que no se vaya a querer superponer con otro préstamo cercano que tenga ahí, no lo vaya a querer superponer. Y segundo, porque eso ya lo voy a llevar al diagrama de Bruckner, a la longitud, y voy a compensar los volúmenes no atendidos con ese préstamo. ¿Se entiende? Entonces yo sé que este préstamo tiene 180 metros cúbicos que puede atender, o por ejemplo que puede ser de libre disponibilidad. En el caso así, ya voy a poner acá el volumen que yo necesito compensar de mi diagrama de Bruckner, y despejo L. A ese L lo voy a poner del centro de gravedad, donde tengo la progresiva de mi préstamo, a ambos, L sobre 2 a ambos lados. Fíjense en que esto va hasta el centro de gravedad de ese rectangulito, y tengo L sobre 2 para un lado y L sobre 2 para otro lado. Por eso L es fundamental. Si L me daría tan grande que se superpone con el préstamo siguiente, ¿cómo lo voy a poder cambiar? Es mejor no tocarlo, no hacer más profundo, porque es peligroso. Pero
el ancho del préstamo lo puedo hacer n veces la pala, n veces que entre el ancho de la cargadora. Entonces ahí lo puedo entrar a achicar a L. Bien. Al marcar, voy a marcar desde el eje L sobre L sobre O, voy a trazar ese rectángulo con su centro de gravedad, y ese es el préstamo X, que atiende X metros cúbicos, ¿sí? El ancho de este préstamo acá no me interesa en escala, no me está interesando, es esquemático ese ancho que está aquí. Tal vez ni siquiera lo pueda hacer en escala, no pueda llegar a graficarla, pero es esquemático. Lo que sí me interesa graficar es L, la longitud del préstamo. Eso sí lo debo tener para poder compensar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Quiero que me digan si queda claro. Sí, ingeniero, lo que usted puso como A sería 4,99, creo que está en el enunciado, el ancho de la hoja de Claro, la puede tabla. ser 4,99 o puede ser 4,99 menos 0,5, 0,25, porque el ancho es solape, no lo voy a considerar el ancho solape, ¿sí? Ah, bien. ¿Eh? Lo que sí quería consultarle es, ¿para qué nos pone usted sin restricciones? O sea, Porque ahí puedo sacar el volumen que yo quiera. Si yo perfecto. necesito, fíjense en calcular el volumen entre este y este, qué sé yo, por dar, para no ponerme a contar acá, 200 metros cúbicos de terraplén acá, y yo tengo un préstamo cercano que tiene 90 y no puedo llegar a cumplir todo. Voy a cumplir 90, pero todavía me van a quedar 110, 110 a buscar en otro lugar. Ahora, si tengo uno sin restricciones, directamente voy a ubicar al préstamo con lo que yo necesite ahí. Es decir, yo voy a ubicar mi L con lo que voy a sacar de ahí, 180. ¿Tá? ¿Se Sí, entiende? sí, Ese va a ser mi volumen. sí, sí, sí. ¿Por qué sin restricción? ¿Cómo, perdón? No, que sí, entendí, ingeniero. Ahora la duda que yo tenía era, ¿qué pasa si nosotros tenemos un volumen a calcular y justo donde tenemos el volumen a calcular no tenemos una restricción? Nosotros tenemos que mover la horizontal de distribución de forma que justo el No, volumen a calcular de eso no, ya una... lo vamos a ver, van a buscar otro préstamo, lo más cercano posible, ¿sí? Ah, bien. Si Bueno, ese pero para préstamo eso movemos el... lo agoto ese préstamo con el volumen que necesito, el volumen remanente que no lo puedo buscar ahí, lo tendré que ir a buscar a otro préstamo, busco el más cercano. Siempre les quiero hablar de que sea la progresiva más cercana porque el transporte es hiper caro. Entonces, trato de buscar lo más cercano posible de lo que dispongo, obviamente. ¿Tá? Hago un equilibrio entre la parte técnica y la parte económica. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Acá, por ejemplo, fíjense en acá, es un caso típico. Miren cómo es esto. ¿Tá? Acá tengo un volumen, se lo voy a marcar al volumen acá, esperen un poquito. ¿Sí? Voy a marcarles el volumen que yo necesito compensar. ¿Qué pasó? Acá. Yo necesito atender este volumen que está desde esta horizontal de distribución hasta la otra horizontal de distribución. ¿Sí? Completo, este volumen hasta acá. He tomado dos horizontales de distribución, que son esta que está abajo, ya lo vamos a poner bien, si tienen un poquito de paciencia. A ver qué se nota mejor. Ahí está. Este volumen yo necesito, fíjense, ¿lo estamos viendo? Ese volumen necesito atender ahí. Me ha quedado libre entre lo que sería la horizontal de distribución. Vamos a poner acá H de 1. Estamos mal hoy, H de 1. Esta que está acá, esta sería H de 1. Y H de 2, acá, H de 2, que sería mi otra horizontal de distribución. Fíjense, la tengo trazado cerrando, haciendo cierre al último punto, y esta la tengo coincidiendo con el eje. Bien, quiere decir que este es el volumen que está desatendido. Debo buscar de dónde sacarlo. Se ve que ese volumen, aproximadamente 600 metros cúbicos,
no lo puedo atender con el préstamo que está acá, el más cercano. Entonces me fijo, ¿qué puede atender este préstamo? Aparentemente puede estar atendiendo 125, 170 metros cúbicos puedo estar atendiendo ahí. Entonces, ¿qué hago? Tengo el eje del préstamo, tiro una recta, otra recta que me corte hasta donde están los 175 metros cúbicos, los 175 metros cúbicos, tiro una recta, a ver, vamos a ver un poco más grande, tiro la recta de cierre, y ahí todo esto que está en rojo es la cámara, la nueva cámara, que compensa parte de este volumen. ¿Cuánto? 175 metros cúbicos. Todavía me quedan 425 metros cúbicos acá arriba sin compensar. ¿A dónde me voy a buscar esos 425 metros cúbicos? Me lo voy a buscar al próximo préstamo que sigue. Seguramente ese será un préstamo sin restricción o un préstamo mayor. Si es un préstamo de 600, estoy salvado, ya lo puedo atender. Y si un préstamo sin restricción, mejor todavía. Entonces, este remanente que está acá, que serían los 600 menos los 175 que están acá, esto que está acá arriba lo voy a atender con este préstamo de acá. Uno con el de abajo y otro con... La mecánica es lo mismo, fíjense. Subo con una recta, intercepto la horizontal H2, subo con otra recta, intercepto la horizontal, no es la horizontal, el volumen que me quedó compensado, trazo la línea de cierre, y toda esta cámara nueva que se me formó es la compensación total del volumen que necesitaba. Así como está totalmente compensado el diagrama de Bruegger. Voy a buscar este volumen de este préstamo y el resto de volumen voy a buscar del otro préstamo. Podría trazar acá, poner, por ejemplo, esto sería un volumen a compensar más chiquito, estaría acá, ¿sí? Y nuevamente, esto que está aquí, mucho más chico sería el otro volumen acá abajo. Ahí, ¿estamos? Son los dos volúmenes. Uno lo voy a atender con este préstamo acá, y el otro volumen lo voy a atender, perdón, aquí lo dibujé mal, al otro lo voy a atender con el otro préstamo que está acá. Ya termino. ¿Sí? Entonces, uno va a atender acá y el otro acá. Ahí estaría perfectamente compensado el diagrama de Bruegger para esta situación. ¿Se entiende esto? Quiero que les quede claro. Sí. Bien, bueno, con las dos horizontales de distribución. Este podría ser, me animaría a decir, un criterio bastante económico y bastante óptimo respecto a los otros que podría llegar a trazar acá. A ver si tengo otro ejemplo acá. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Fíjense en cómo estoy atendiendo. Acá tengo una horizontal de mínimo costo arriba, una horizontal de mínimo costo arriba, abajo, y una tercera horizontal de mínimo costo acá. O sea, que la posibilidad de trabajar con tres horizontales de mínimo costo, es decir, en el cual las áreas de los valles y montes eran iguales. Bien, fíjense, acá voy a buscar para atrás el préstamo, no lo busco para adelante, porque el más cercano lo tengo para atrás, lo tengo muy lejos al siguiente préstamo, y ahí vuelvo a compensar todo este volumen con esa área que está, que esa cámara de trabajo. Luego acá, el remanente que me queda lo compenso con este préstamo, y por último, el último volumen que me quedó acá lo compenso también para atrás con el último préstamo. Fíjense en que es sin restricción. Este es sin restricción, y este tengo hasta 300 metros cúbicos nomás de préstamo, ¿sí? Acá hay otros sin restricción y acá hay 200 metros cúbicos disponibles. Entonces, acá también estaría compensado. Hay que ver si esta alternativa y esta alternativa que tengo acá, ¿cuál es la más conveniente? ¿Sí? Va a depender eso de los volúmenes que tengo a transportar. ¿Sí? Bueno, quiero ver si es claro porque es muy importante, y obviamente esto lo van a tener que ir viendo, y a medida que con consulta vamos viendo cómo avanzamos, porque el trabajo práctico es diferente de esto que les estoy mostrando acá. ¿Sí? Bueno, con esto básicamente tenemos todo. Lo último, esta demostración un poquito
de la horizontal de mínimo costo que tanto les hablé. Esto es lo último y ya terminamos. Tenemos, supongamos, un de Bruckner que tiene estas cámaras de trabajo A1, 2, A3, A4, las distintas cámaras de trabajo, y está formada por una horizontal de distribución cualquiera, que es esta que está acá, la horizontal que está ahí. Si yo hago el momento de transporte dado por la suma de las áreas, A1, 2, A3, AN, como lo habíamos visto en la teoría, y supongamos que yo hago un pequeño movimiento de esa horizontal de distribución, acá, es horizontal, hago un pequeño movimiento de esa horizontal de distribución, debe un diferencial de volumen, la muevo a la horizontal de distribución, y ya me queda D1, D2, D3, D4, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo ese pequeño movimiento, ¿ve? D1, D2, D3, D4, DN son las bases de las cámaras. Se tendrá que, debido al desplazamiento, las bases de los montes D1 y D3 disminuyen y las dos valles D2 y D4 aumentan, ¿sí? Por el desplazamiento de un diferencial de volumen que he tenido ahí. Hay bases que van a aumentar y otras que van a disminuir. Entonces, veamos, la base de los montes disminuirán de 1 D3 dB por dB y la base de los valles aumentarán de 2 D4 D6 por dB. Esto surge del diagrama. Si ahora bien, yo tengo que hago el diferencial del momento de transporte, será la suma de estos por dB, cada uno de las áreas, y para que sea el momento del transporte, sea el mínimo momento de transporte, igual a 0, la derivada del momento de transporte respecto del volumen, va a ser debe ser igual a 0. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Si yo igualo esto a 0, fíjense, igualo esto a 0, paso el diferencial de volumen acá, igualo a 0, me queda que todo lo que está aquí en paréntesis debe ser igual a 0. Si todo debe ser igual a 0, puedo pasar al otro miembro, las negativas, estas que están acá, y me va a quedar que entonces efectivamente lo que yo les decía, las distancias de 1, de 3, de 5 correspondiente a los montes, tiene que ser igual a la distancia de 2, de 4, de 6, de 8 perteneciente a los valles, a las cámaras valle con las cámaras monte. Entonces, si eso se da que son iguales, ¿qué quiere decir? Que cuando tenga iguales estas bases, entonces voy a tener la distancia horizontal de mínimo costo, de mínimo momento de transporte, ¿sí? El momento de transporte me está dando el costo del transporte, ¿estamos? Con lo cual ahí se demuestra lo que yo les decía de las horizontales de distribución. Bueno, con esto terminamos. Y no sé si le quedan algunas dudas ahí, para que ya las tratemos empiecen a desarrollar el trabajo práctico, y ahí van a surgir varias dudas. Les sugiero que no adopten una sola horizontal de distribución, sino que adopten varias, jueguen con eso un poquito para poder ver cómo programamos el movimiento suelo de la forma más óptima posible, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Hay alguna duda? No, ingeniero, por el momento. Por el momento no, es mucha la información que han tenido, pero bueno, vamos de a poco, ¿sí? Vamos de a poco y ya con las consultas vamos a tener vamos a ir develando, ¿sí? Ingeniero, ¿Está? Sí. yo Espera un entré poquito. después de que tomo asistencia. Sí, bien. No sé si podría María poner. Victoria Díaz, a ver, ya Sí. le digo si está presente usted. Hasta ya le puse presente. ¿Alguien más entró después? También. Sí, ¿quién más? Yo, ingeniero Sí, decime porque no estoy Gómez. viendo la pantalla ahora. ¿Cómo? Gómez, Juan Nicolás. Bien, ya está presente. Gracias. Yo ¿Alguien también, más? ingeniero. ¿Sí, quién? Lencina. Bien, ya está presente. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya tienen fecha de presentación de este trabajo práctico de movimiento suelo. El lunes, muy posiblemente, ya le confirmamos, se dicte el trabajo práctico de coordinación de equipo. Coordinación de equipo. Si no media otra cosa. Y bueno, ahí vamos a poder sacar
sino para que puedan resolver este trabajo práctico se las voy a dar yo por aparte, pero las distancias económicas de transporte, cuáles son las distancias, es decir, los metros económicos que les conviene transportar, hacer el movimiento de suelo con topadora, con la dupla de la cargadora del camión, o con motopala auxiliada por tractor, ¿sí? O con motopala sola. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener las distancias que son las que ustedes después van a marcar en los distintos cámaras que le quedan en el diagrama de Bruckner que obtengan, y me van a programar con qué tipo de equipo moverían el suelo entre tal y tal progresiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, Bien, ingeniero. Pero la fecha de presentación serían espaciadas, ¿verdad? Porque todavía recién estamos haciendo el 4. Bueno, sí, en realidad tienen que respetar lamentablemente ya estamos entrando a la última etapa, no nos queda mucho, ¿sí? Y tenemos un parcial cercano que ya se le va a informar la semana que viene la fecha del parcial, ¿está? Con lo cual tenemos que tener toda esta información, si no la van a tener que buscar de algún lado. Por eso le diría que cuanto antes podamos acelerar, lamentablemente, la presentación, ¿está? Los prácticos que quedan ya son prácticamente tres prácticos, perdón, de los cuales uno de ellos no va a entrar en el parcial, que es el último, pero los dos que quedarían, si se le dicta uno el lunes, quedaría uno más, esos sí van a entrar en el parcial. ¿Sí? Así que bueno, tratemos de ganar tiempo. Ingeniero, ¿los Bien. parciales son teórico y práctica? Sí, ¿O teóricos solo prácticos práctica? son los parciales. Son teóricos prácticos los parciales. Sí. O sea, hay van a algunas ser, preguntas, principalmente son prácticos, pero hay algunas preguntas teóricas, ¿sí? ¿van a ser Perfecto. ¿Y es para virtual la o promoción, ingeniero? En general, la idea es tomarlos presencial, en un anfiteatro. No virtual, presencial. Con lo cual, les recomiendo estudien bien, porque nos encontramos con mucha sorpresa. Sería para Ingeniero, ¿y regularizar, ingeniero. los parciales son Sí, para la para promoción? regularizar. ¿Cómo, perdón? ¿Para la promoción son? En esta materia no hay promoción. Esto es una materia que se rinde examen final. ¿Ya? Esta materia se regulariza con los parciales, con la presentación completa de los trabajos prácticos, lo que sería la carpeta aprobada, ¿sí? Y con la aprobación de los trabajos, se llama en realidad de parcial, el nombre es trabajo práctico evaluativo, así se llama. ¿Tá? ¿Por qué? Porque están básicamente los ejercicios con algunos cambios y más chicos, obviamente, pues no le podemos pedir un examen que desarrollen una cantidad de ejercicios como estos, tan largos, pero sintetizados, pero están presentes los ejercicios de los trabajos prácticos. Carlos, Sí, ¿cómo estás? ¿qué tal? Bien. Bueno, el lunes nos está dando la parte de coordinación de equipo para que vean el tema complementario a este, que es la distancia de transporte, las distancias Exactamente. óptimas. Sí. Bueno, capaz que genera un poco de duda cuáles son las consultas teóricas, en realidad son preguntas como de comprensión básica, o sea, para ver si es que han entendido o no, y que a la larga pueden hasta ayudarles en el parcial, si entienden bien, digamos, suman un puntito más con una respuesta simple y clara, donde se entiende que han comprendido los temas. Exactamente. No son definiciones de memoria ni nada por el estilo, ya vieron cómo es la forma de trabajo. Sí. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Bueno, entonces ya nos estaríamos viendo el lunes para desarrollar el penúltimo, no, el antepenúltimo trabajo práctico. ¿Sí? Ingeniero, y más Sí. o menos la fecha estimativa sería la última semana de noviembre, ¿o cuándo sería? No tenemos todavía, ¿no, Agustín? ¿Fecha? No, tenés el micrófono apagado. Creo que si había una fecha, tendría que fijarme.
y ya le pasamos por el grupo. Bueno, el lunes van a tener la fecha, ¿está? Sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces para el día lunes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.